Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a un nuevo episodio de Aquí se habla libertad, el canal de José Domingo Blanco y Erika Mendoza Tobar que sale por YouTube. Nosotros, como siempre, arrimados al Mingo TV, a ese canal que es de todos ustedes, de todos los que quieren pensar en libertad, de todos los que creen que hay una opción diferente a la convencional, a la que nos quieren imponer a todos. Y bueno, como siempre, comenzando una semana con Miguel Fontán, arroba Miguel Fontán. Gracias a Catherine Manzano por la oportunidad de ser nuestra productora ejecutiva y tratarnos también y sacarnos el programa a tiempo, y a todos ustedes por suscribirse al canal, darle like al programa, hacer seguimientos, comentarios, el debatirlo, opinarlo y por supuesto con eso difundirlo. Gracias a todos los que curiosean, se asoman y curiosean por el canal de patreon.com. Víctor Maldonado C, porque allí pueden conseguir la oportunidad de colaborar con estas iniciativas que nosotros estamos llevando adelante. Bueno, 10 de marzo del año 2025. Se nos va raudo y veloz el primer trimestre. Y yo no sé, Miguel, pero digamos que yo creo que la gente sabe, aunque no le guste, que vivimos una etapa de normalización. ¿Qué significa eso? Bueno, ya nadie está esperando el demasiado de nadie y la gente, por lo tanto, le toca trabajar y resolver sus problemas. El único detalle de esta normalización es la presencia de un nuevo actor, que entra con mucha fuerza, que es el gobierno de Donald Trump, bueno, que ha colocado a Venezuela por lo menos en la pantalla de las cosas que tiene que resolver y que tiene que intentar marcar, ¿no? Ya vimos que se resolvió, o en todo caso ellos tomaron decisiones sobre las empresas petroleras que trabajaban en Venezuela, que ya tienen que salir. Y bueno, vemos también en eso una normalización. Cualquier fantasía de lado y lado, creo que nos se está dando y se está dando lo previsible. O sea, normalización es, digamos que vivir lo previsible. Entonces, bueno, quería comenzar por allí. Querida amigo, me tuve que mudar porque Corpoelec estaba haciendo de las suyas, entonces en el estudio se fue la luz y en el estudio no llega el internet con protección. Entonces, no puedo escuchar tu introducción, es parte de vivir en Venezuela. Bueno, no, yo te refería, Miguel, al hecho de que estamos viviendo una etapa de normalización. O sea, Ujú. normalización entendida como que las cosas se están asentando. No significa que nos gusten las cosas que se están asentando, pero se están asentando. O sea, aludo a la canción La Fiesta de Serrat, ¿no? Vuelve el rico a su riqueza, vuelve el pobre a la pobreza, o sea, porque la fiesta se acabó. Y por más bis que tenía el cantante principal, se cerró el telón. Y nos toca vivir lo que nos toca vivir. Y decía también que había en eso, solo había una distracción, que es la presencia de un actor que ingresa con mucha fuerza, que es el gobierno de Donald Trump, que se ha referido a Venezuela, que ha, de nuevo, normalizado las sanciones, que las sanciones están allí presentes como parte del garrote, pero bueno, nosotros amanecimos esta semana y bueno, como lo decía la canción de Serrat, ¿no? Vuelve el rico a la riqueza, vuelve el pobre a la pobreza y bueno, la fiesta, la gran fiesta se acabó y uno ve cómo lo que queda bajo el agua es ese resto de barro que simplemente la gente probablemente esté dispuesta a desechar. Ya nadie pregunta qué va a ocurrir, porque ya sabe la gente lo que ocurrió. Sí, yo estoy de acuerdo con lo último que acabas de decir. Yo creo que el venezolano ha aprendido lo poco que hemos aprendido, lo hemos aprendido con sangre, sudor y lágrimas, ¿no? Lo hemos aprendido a los golpes, lo hemos aprendido más allá de las fantasías. Lo curioso es que aún teniendo esa realidad cruda, nosotros todavía apostemos por fantasías, ¿no? Y no seamos capaces de
de mantener ese pensamiento crítico todo el tiempo. Esa es quizás la parte a la sociedad, que la sociedad tiene que aprender. Un poco por lo que habíamos hablado la otra vez, el fundamento de la mentira de los políticos y los politiqueros está en la sociedad. Y eso hay que cambiarlo. Pero viendo tu entrada y la relación que haces con lo que nos toca vivir, bueno, de algún modo la semana pasada expusimos cuál era nuestra posición, ¿no? Yo creo que no queda más que no le queda más a la sociedad que normalizar su subsistencia. O sea, eh, porque hacer otra cosa es inútil en este momento. ¿Qué significa inútil en este momento? Que tú no puedes armar una resistencia frente al régimen si no tienes organismos internacionales que la capitalicen, pero también liderazgos opositores que capitalicen esa transformación que pudiese resultar. Nosotros no lo tenemos. Si algo los que quieran verlo, los que no quieran verlo, por supuesto, siguen en su fantasía, pero si algo nos ha demostrado este nuevo liderazgo, entre comillas, es que no está preparado para el poder. Es un liderazgo grandilocuente, es un liderazgo con mucho verbo de esperanza, pero con muy pocas capacidades para enfrentar los retos que tenemos. Podemos vivir en la fantasía, por ejemplo, que si el régimen, si hay un cambio de régimen, entonces ya no habrá sanciones. Y eso probablemente sea cierto, pero eso no significa que no habrá presiones de los residuos del régimen anterior para por precisamente volver el régimen anterior. Eso todas las transiciones la viven. Nosotros la vivimos aquí cuando se inició la democracia y vaya de qué manera. Entonces, no tenemos esos políticos. Si uno compara los discursos, por ejemplo, y las ideas y la comprensión de esos políticos que vivieron esa transición y la comparamos con estos políticos que quieren hacer una transición, tú te das cuenta que no hay una brecha, hay un vacío profundo de ideas, de convicciones, de capacidades, y eso, por supuesto, te da un panorama más desolador. Yo creo que en el inconsciente colectivo todo eso el venezolano lo percibe y de algún modo trata no de normalizar, porque esa palabra de normalización es muy cruel en el sentido de que es como que un esclavo diga, bueno, el esclavo está normalizando su situación porque le hace caso al que lo esclaviza. Yo creo que nunca se normaliza. Lo que sí se hace es un intento por vivir cosas sustantivas para la subsistencia. Y eso es lo que algunos llaman normalización. Mal llaman normalización. Una cosa es, por ejemplo, un gremio que quiera entrar en el enchufe del régimen, ¿verdad? Y trate de normalizar cosas en el sentido de decir, bueno, pero, o sea, la opresión es buena. Eso sí sería normalizar. Eso sí sería un acto de normalizar lo que es malo. Pero un ciudadano que diga, mira, ya, coño, el momento se perdió, el 28, el destino del 28J bajo esta oposición va a ser el destino de la fracción 16J. O sea, harán un hito, un movimiento, porque todo lo que hace esta dirigencia es inédito, maravilloso. Siembran un hito que después por la misma dinámica se pierde, porque la realidad es muy cruel. Entonces, claro, cuando uno ve esto, Víctor, uno por lo menos en mi caso, empiezo a recordar lo que hemos hablado varias veces, del peligro de la normalización de regímenes que sostienen la mentira. Porque esa erosión de la verdad y de la moral implica que tú aceptes la mentira como algo normal. Y ahí sí veo el peligro de la normalización, porque la sociedad pierde su capacidad de distinguir entre lo verdadero y lo falso. Y eso no solamente le beneficia al régimen, eso le beneficia a los politiqueros, eso le beneficia a quienes viven de nuestra desgracia. Los que están en el exterior, Víctor, los políticos que están en el exterior, en el exilio, cada vez que hay sanciones, ellos se alivian. ¿Por qué? Porque las sanciones implica ayuda y la ayuda implica que ellos, como son los autodenominados representantes de la oposición, la administren. Entonces volvemos otra vez al ciclo que varias veces hemos hablado en este programa,
Ahora, ese ciclo se rompió porque lo que acaba de anunciar el Departamento de Estado es que están cerradas, clausuradas todas las ayudas de índole político con esos mediadores, salvo, y me parece bien, están levantando una a una. Por ejemplo, la iniciativa de los jesuitas para los refugiados que trabajan en Colombia, y de verdad que es una iniciativa muy seria porque nadie lo puede negar, acaba de serle levantada la sanción. Entonces yo me imagino que Cáritas, cosas como Cáritas, la iniciativa jesuítica para los refugiados, ese tipo de cosas que el gobierno de Estados Unidos ha apoyado, o por ejemplo, el subsidio a las escuelas religiosas que vía USAID se hacía en Estados Unidos, en algún momento lo levantarán, si ese es el caso. Ahora, lo que está claro es que ese festín de recursos que venían acompañados de algunas decisiones, algo así como que perdonavidas, eso se acabó y por eso es que vemos que en esta fase que yo llamo normalización, que la palabra no es feliz, este, esos voceros del exterior están muy callados porque ya no tienen cómo financiarse. O sea, ahora con lo que se quedaron se quedó porque ya no les va a venir más recursos. No, yo creo que siempre encuentran la manera, porque además nosotros tenemos que ver cómo fue la evolución, o mejor dicho, la degradación de USAID. Originalmente empieza con un propósito noble y después se empieza a corromper. Y esa misma corrupción dentro del sistema hace que tú siempre estés aminorando las consecuencias del problema, pero nunca atacando las causas. Entonces, eso es como la pobreza. Hay ONG que trabajan efectivamente de manera sincera, si se quiere, en cuanto al manejo de recursos con la pobreza. Pero a ellos les basta seguir cobrando su sueldo, ¿verdad? No tienen mayor aspiración, a lo mejor hasta tienen una contención moral de decir, no, si me dieron $10,000 y $1,000 son mi sueldo y 9,000 son para actividades que yo coloqué, bueno, vamos a utilizar esos 9,000 para esas actividades. Entonces uno agradece que ellos hayan manejado los recursos de manera honesta. Ahora, el problema sigue allí, porque ellos atacan siempre son las consecuencias y no las causas. ¿Cuál es el problema en Venezuela? Que tal y como está configurada la dinámica y tal como está configurado ahora el orden político mundial, es muy difícil hacer una intervención salvo que tú tengas unos intereses muy grandes. Por ejemplo, las guerras que ha hecho Estados Unidos en otros países se deben a intereses propios, ¿verdad? Ya ni siquiera del pueblo norteamericano, sino de esas élites que están alrededor del poder. Entonces, cuando uno empieza a observar eso, tú sabes que regímenes que se muevan hábilmente frente a esa configuración y además no tienen el problema del tiempo como tienen otras democracias. Trump solo tiene 4 años y Trump lo puede hacer maravillosamente bien, pero tiene 4 años. A los 4 años se va. ¿Ok? Mientras que Putin, Xi Jinping, el régimen y otros tantos no tienen ese problema de tiempo. Ellos se quedan ahí hasta que la diosa fortuna les siga sonriendo. Entonces, frente a esa configuración, es muy problemático hacer cambios a través de mecanismos, digamos, administrativos o, digamos, diplomáticos. ¿Por qué? Porque las configuraciones de los países que la están aplicando cambian. Nosotros lo vimos. La salida de Trump 1 y la entrada de Biden fue un desastre absoluto. Y lo vimos. Y Trump está recogiendo, está tratando de poner orden de los 4 años de Biden. ¿Quién garantiza que después de Trump venga alguien que vaya a seguir con el mismo impulso, que vaya a seguir con la misma idea? Ojo, ¿y quién garantiza que Trump efectivamente esté aliado a los intereses de Estados Unidos a mediano y largo plazo? Eso es una pregunta, porque él puede decir, no, claro que sí, está bien. Una cosa es que las cosas que tú vayas a hacer en un inicio tengan redundancia en el bienestar de la población y otra cosa es que tú siempre la hagas por el bienestar de la población. Y eso no lo sabemos hasta que él termine su gestión y veamos las consecuencias. Eso no lo vamos a saber, porque en política no se ve eso, en política se ve solo los actos. Pero eso es algo que hay que tener en cuenta. ¿Por qué?
porque nosotros tenemos un giro muy peligroso hacia la tecnocracia. Y así hemos tratado de resolver los problemas de la humanidad. El cambio climático, como si la cosa fuese una cuestión de números. El propio Elon Musk, metido en el gabinete de Trump, ya habla de una tecnocracia. Ya habla de una tecnocracia por más chévere que nos pueda caer Elon Musk alguno. Entonces, esas son cosas que hay que ir observando porque la política, a mí, y tú lo sabes que yo desde hace tiempo he adoptado ese sistema de referencias teórico, se dividió en dos cuando se acabaron los reyes. Una cosa es el poder que se ejerce en el Estado y otra cosa es la definición de ese Estado y de esas relaciones sociales y de esos fundamentos de la sociedad. Si a ese poder, si estamos claros en eso, a ese poder lo llamamos la política y a las definiciones de Estado es lo político. Ahora, ¿a quién corresponde esas definiciones de Estado, de cómo va a ser la política, de cómo van a ser las relaciones de la sociedad? ¿A que está en el poder? No, que corresponde a la sociedad. Una sociedad que todo el tiempo está manipulada, que todo el tiempo está polarizada, que todo el tiempo está, cada día se aleja más de la reflexión crítica y adopta más la reflexión que haga otro. Eso es una sociedad que es incapaz de hacer una discusión sobre lo político. Es una sociedad que es incapaz de hacer una reflexión sobre los fundamentos que quiere esa sociedad. Es una sociedad incapaz de entender que el problema que vivimos ahorita es un tema de bien, del bien contra el mal en todos los aspectos y un tema moral de descubrir lo que es verdadero y lo que es falso y lo que es bueno para la vida y lo que es malo para la vida. Si la sociedad está así, entonces el que tiene el poder también se encarga de hacer los fundamentos de la sociedad. Entonces, frente a ese problema que tiene la sociedad, yo no veo posibilidad alguna de que exista alguna contención si los regímenes políticos quieren hacer lo que les da la gana. Tendrán una contención mínimamente en las instituciones hasta que se deterioren. Porque si algo hemos observado nosotros, ¿verdad? Y no solo lo hemos observado, lo hemos experimentado, es que las instituciones servían de contención hasta que el régimen, por ejemplo, de Venezuela empezó a tomarlas todas. Y ya no fue contención. Entonces, frente a eso, tú sales al mundo, el mundo te dice, oye, sí, tú eres un mentiroso, pero no te queda más que tratar con ese mentiroso porque no tienes otras expectativas, pero tampoco tienes otros actores de fuerza y capacidad. ¿Okay? Claro, o simplemente decides no actuar, no tratar. O O sea, en ese simplemente, poco, exacto. por ejemplo, el que decidió Lula, ¿sabes qué? O sea, lo doy por visto. Claro, Y ya, ¿qué decidió claro. Chile? ¿Sabes qué? Lo doy por visto también. ¿Qué Pero siguen decidió haciendo Colombia? negocio. ¿Sabes qué? Lo doy por visto. ¿Ok? Y entonces es como un manto de indiferencia, el que se tiende ahora, un manto, el que podría haber estado entre los cálculos de los peores escenarios del régimen, pero que no lo perturban. ¿Sabes? No, ¿Qué es lo que puede pasar con Lula? Que no me hable más. Ay, gran vaina. O sea, sigo. ¿Ok? ¿Qué es lo mejor que me puede pasar con el nuevo presidente de Uruguay? Que no me reconozca, pero tampoco reconozca al otro. Ay, me voy a morir. Chao. O sea, y la verdad es que se reconstituye un statu quo que es ese que lamentablemente vamos a vivir sin ninguna expectativa. ¿Ok? Sin ninguna expectativa. Usando tu terminología, esa es la política. Esa es la política. ¿Ok? ¿Cuál es la política? Bueno, él amaneció hoy, cada quien a lo suyo, dedicado a su búsqueda, cada quien con su propia agenda, pero eso que algunos decían, no, es que en Venezuela se siente la tensión. En Venezuela no se siente ninguna tensión. no, De hecho, tal vez por maltrato, eso es otra cosa. Por ejemplo, aquí no hay hubo una ruta de los familiares de los presos políticos que no, lamentablemente, no tuvo ninguna acogida social. no. Están ellos, los familiares interesados, los presos, los asilados, pero la sociedad está en otra cosa y no hay, digamos, una vivencia centrada en esa tragedia, sino que cada quien probablemente
tiene tragedias que compiten de carácter privado y con eso es suficiente. O sea, la política, parece mentira, que está vigente en Venezuela es el deslinde del ciudadano con el tema político. Entonces, claro, hay un círculo rojo, okay, que es el círculo de los periodistas, qué sé yo, Carla Angola, Orlando Bendaño, Emanuel Rincón, Miguel Ángel Rodríguez y Dania Chirino, etcétera, que cada vez parecen más infatuados, o sea, exagerados en la atención porque la población no los está acompañando. No estoy haciendo juicio de valor sobre ellos. Ok, simplemente que ahora son cada día más tambores el que resuenan, pero que no producen sonido, no producen. Igual pasa con el liderazgo de María Corina. O sea, está logrando un nivel que no, o sea, que no tiene, o sea, ya no es el centro de la noticia. Ya se ganó todos los premios, ya no es el centro de la noticia. Y entonces uno dice, ok, ¿hacia dónde vamos por este camino? O sea, ¿quién gana en este camino? Bueno, lo político. O sea, la relación que hay entre el poder y el control, que ese Claro, poder. Ok. claro, claro. ¿Quién gana? El, El que puedan dominar, por supuesto, porque ya lo hace hasta con mínimo esfuerzo. Antes tú tenías que hacer algo más de represión. Ahora lo haces con mínimo esfuerzo porque la gente, es lo que hablamos, Víctor. Hay un fenómeno interesante, no sé si en Venezuela o a nivel mundial, pero en todo caso es lo que observo aquí. La gente, como tú dices, está consciente de que ese momento se perdió, pero mantiene la esperanza como aquel que sueña con ser millonario y todos los días compra un tiquecito de lotería. Él sabe que las probabilidades de ganarse eso son mínimas, pero él incorporó esa fantasía a su vida para hacer más llevadera su vida. Entonces, si te tienes que parar a las 4 de la mañana, agarrar 3 camioneticas, en la camionetica vas fantaseando y dices, oye, cuando yo sea millonario voy a tener un carro. Y esa fantasía, ¿verdad? Te saca de tu realidad y te la hace más llevadera. Pero es fantasía, es fantasía. En el fondo él sabe que eso no va a ocurrir o tiene muy pocas probabilidades de ocurrencia. Bueno, la política se ve como esa fantasía de lotería que tiene el venezolano. Entonces tú todavía mantienes, sabes que la cosa está así, ya el mundo ya no viaja, ya quién sabe en dónde se estará echando palo viviendo la vida a cuerpo de rey, como la viven todos los que están exiliados, o todos los que están exiliados desde el punto de vista del liderazgo político, o del mal llamado liderazgo político. Y entonces ahora, bueno, la gente todavía lo tiene ahí como esa lotería que ojalá algún día me la pegue, ¿verdad? Ojalá algún día la gane, pero que mientras solo me acompaña para aliviarme mi terrible realidad. Si el venezolano no entiende que tiene que despertar de eso, si el venezolano no entiende que tiene que dejar de ver la política como una fantasía que hace suplencias a la cruel realidad, nosotros no vamos a tener posibilidades de poder coordinarnos como sociedad, pero además poder articularnos para aprovechar los errores del régimen. No vamos a tener. Los interlocutores, por supuesto, ninguno va a venir y va a decir, ah, mira, tú sabes qué, a mí me gusta que el mundo viva libre, entonces yo te voy a ayudar. Eso no existe. Todos los países tienen un interés. Y cuando la política está en ese entramado, ¿verdad? En donde las instituciones ya, ¿qué es la ONU? ¿Qué es la OEA? ¿Hacia dónde apuntan? ¿Qué beneficios trae? Ya eso es una costra nostra, como dices tú, tu categoría. Mientras eso no exista, ¿verdad? Nosotros estamos más fregados, porque como te dije, vemos la política como aquel ticket de lotería que nos ayuda a hacer más llevadero el sufrimiento cotidiano. Y no como ese espacio donde nos vamos a coordinar todos para transformar nuestra realidad de manera tal que podamos hacer no solo una resistencia efectiva frente al régimen, sino también tener la capacidad de capitalizar cualquier error que cometa. Porque el régimen cometió muchos errores entre el 2013 y el 2019, cometió infinidad de errores. ¿Quién los capitalizó? Nadie. Porque cuando se podían capitalizar, no, bueno, vamos a unas elecciones, que si vamos a las elecciones ganamos 24 gobernaciones y bueno, y vamos a ser invencibles, te dieron 3.
¿Por qué? Porque nunca entendiste que el juego institucional solamente funciona si las reglas y quienes están frente a eso quieren cumplir las reglas, funcionan. Entonces, si tú tienes que el régimen es el dueño de todo, de las reglas y de los árbitros, ahí no ibas. ¿Quién va a una pelea arreglada para perderla? Nadie, nadie. Entonces, la sociedad en su gran, infinita inmadurez, pero también en su infinita ausencia de pensamiento crítico, lo que hizo fue adoptarse lo que dicen los periodistas, lo que dice el que escribía antes cuando había periódico, las columnas de los domingos, y no se pasó por la posibilidad de empezar a cuestionar si eso que estaba ahí, si eso que te dicen tienen algún asidero con la realidad. O sea, ¿cuántas veces nos tildaron a nosotros de radicales, de pagados por el régimen, por decir, no va a venir el mundo el 10 de enero a juramentarse? ¿Por qué? Porque no hay capacidad. El Es 28 que no pasa nada. mirando ese pasado reciente, uno tiene que, digamos que llegar a la conclusión de que a ver, de que estamos muy afectados el, el, desde el punto de vista de las expectativas y del manejo del sentido de realidad. Eso que tú dices es cierto. O sea, que la gente creía que el 10 venía, pero también es cierto que ellos mintieron descaradamente. O sea, que nos Claro. trataron a los venezolanos como unos imbéciles, que hasta el último minuto, la verdad es que ellos simularon algo que a todas luces no iban a hacer, no estaban dispuestos y ni siquiera lo intentaron, porque no se montaron, no se metieron en el falque para, ok, ni tampoco No, intentaron en desembarcar por Coro, por la vela de Coro como Miranda, simplemente no lo intentaron. No lo intentaron. Fue una comparsa de falsedades. Y sin embargo, montaron esa expectativa. Expectativa que, por ejemplo, tenía María Corina de que el 9 iba a haber una gran rebelión nacional. Y lo que hubo fue el espectáculo siniestro de su desaparición y de su arresto, de su detención por unos 90 minutos. Ahora, la gente me llamaba y me decía, pero ¿tú crees que no va a pasar nada? Y yo estoy seguro que no va a pasar nada. ¿Ok? Y lo mismo pasa con el 28 de julio. Tú y yo lo sosteníamos, digamos que con muchísima firmeza. Los resultados de este curso electoral no son los que ustedes piensan. Simplemente el régimen está usando esta fecha como parte de su liturgia. Efectivamente, no logramos calibrar cuán mal lo hicieron ellos para lograr su objetivo, pero al final, digamos, con el monto de fuerza que aplicaron, ya sabemos quién está todavía frente al régimen y quién no. Es la primera vez que el régimen se consigue con el problema de la legitimidad, no, porque eso fue lo ya lo mismo había que le hecho ocurrió antes. en el tiempo del interinato, ¿no? O No, y en sea, el 2013, en el 2013 o también sea, hubo un siempre ha halo habido de. un halo de sospecha, de duda terrible. Y ahora que viene el ejemplo de Biden y su autopen, ¿no? O sea, Sí, sí, que sí, sí. parece que no firmaba, cualquier alusión a una época del país, es pura casualidad, ¿no? Entonces, una persona incapacitada, mentalmente incapacitada, que ni siquiera firmaba sus propios decretos, y la pregunta que se hace en Estados Unidos es si él tenía conciencia, si tenía criterio como para decidir qué era lo que estaban firmando por él. Allí efectivamente la mujer terminó siendo una especie de, de, De de presidenta. factor de poder, le digo diva, una cosa de esa, de factor de poder allí, que no, por supuesto, no es legítimo. Entonces, claro, el, nosotros lo decíamos, no hay posibilidad de que haya una transición electoral como ellos se lo imaginaban. Sin embargo, ellos forzaron la barra, pero no solo forzaron la barra, sino que se comportaron con la mezquindad de aquellos que supuestamente llegaban al poder y antes de llegar al poder persiguieron, clausuraron y, digamos, castigaron a un grupo de personas que no eran los chavistas con quienes se abrazaban, ¿no? A que traguen Sí. grueso, éramos nosotros los que le decíamos que eso no era posible. A nosotros fuimos nosotros fuimos las personas a las que ellos intentaron clausurar. Y eso hay que dejarlo absolutamente claro.
Entonces, y a quienes se pegan, a los que le dicen mi jefa, a los que transforman las entrevistas en una especie de testimonial rosa tipo hola, a los que de alguna manera no llevan la contraria, no hacen preguntas inconvenientes y no los arrastran hacia el sentido de realidad. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Pero, tema, estamos a 10 de marzo. ¿En qué estamos? Estamos en lo que estamos, pero no estamos en lo que ellos quisieran que estuvieran. Eso así de simple. No, yo creo que ninguno, ni el régimen ni la oposición, está contento en dónde está el venezolano, ¿no? Por supuesto, el régimen tiene que vender la idea de que Venezuela se arregló. Yo sí creo que sus aliados internacionales a lo mejor pueden estar cansados de estar salvándole las tortillas que hacen todo el tiempo. Eh, en algún momento ellos, porque además la configuración mundial está en puja. Ahí vemos la guerra de aranceles con Estados Unidos, con Estados Unidos y China, en la cual China se plantó, para mí fue un comunicado bien frontal, este, y ahí es donde vamos, un comunicado bien frontal que no da a nadie en Occidente. Entonces, tú empiezas a ver que las características del político que tiene que tener para enfrentar esta situación no están en manos de aquellos que son hijos de la libertad, sino precisamente en manos de aquellos que buscan la dominación absoluta. Y eso es lo grave. Alguien me decía, bueno, pero es que tú crees que Trump de verdad es un político. No, Trump es un outsider que llegó a la política y maneja la política como con las lógicas empresariales. Es verdad. Pero Trump tiene una cosa que no tienen los políticos estadounidenses que se formaron en la política, que Trump tiene el carácter y la mano dura para hacer las cosas que debe hacer. Aprendió de su primera vez en las cosas que se le salieron de control y fíjate que en la segunda vez eh, viene con un aire distinto. Entonces, cuando uno se pone a ver, dice, el que está formado para la política, el que está formado por el bien común, el que está formado con valores universales de libertad, no tiene ese temple. Entonces, ahí es donde, ahí tenemos un grave problema porque ya entramos en desventaja. Pero tú decías una cosa, Víctor, que a mí me interesó bastante resaltar. Tú decías que esta oposición estaba ensimismada en su organización, pero tan ensimismada en su organización y en su ego, que la premisa fundamental de ellos, y uno dice que cuando yo cada vez que repaso esta afirmación, no dejo de sentir asombro, ganas de llorar y ganas de reír al mismo tiempo. Porque se suponía que los que acompañaban a María Corina estaban fogueados en otras luchas. Entonces, cuando tu premisa fundamental es, nosotros sacamos las actas y el régimen despavorido se va porque lo descubrimos, lo que denota es un gran infantilismo, ¿verdad? Pero también un gran peligro de que esos cacahuates hubiesen llegado al poder, porque están perdidos. Si tú estás diciendo que el régimen tiene fuerza, el régimen tiene capacidad de represión, el régimen es no sé qué, el régimen es una corporación tal y el otro, ¿cómo tú vas a pretender que frente a las armas, unos papelitos que además nadie convalida, van a ser más efectivos, ¿verdad? Que las armas? Eso era la misma comparación de cuando se hicieron las protestas en 2019 con los cubos de cartón, los cubos de cartón y las piedras. Eso pudiese vencer a las armas y las tanquetas. Es la misma causa infantil que une un poco de gente que vive de la esperanza como lo habíamos dicho, ya no como fundamento de la mentira, sino como fundamento para aliviar su cotidianidad desgraciada. Y eso lo tenemos que cambiar. Porque de verdad, un liderazgo que se pare aquí y diga, mira, yo tengo unos papelitos y con estos papelitos voy a tumbar a un régimen que lleva 25 años en el poder, ejerciendo el poder de la manera arbitraria que lo puede ejercer, pero con estos papelitos mágicos yo los voy a sacar. Eso después que pase la borrachera. Yo creo Lo que que pasa es que Colombia, eso de haber creído en el talante democrático y en la validez de unas elecciones para renovar el poder. Todo eso, todo eso forma parte de la trama de lo recomendable cuando tú compites electoralmente. Entonces, por eso es que aquí en Estados Unidos, en el Vaticano, donde hay una elección,
por favor, quédense en los centros de votación hasta la última, hasta que les entreguen las actas. Ahora, eso que es recomendable, es práctica usual en cualquier sistema democrático, más o menos democrático, o sea, en donde haya un árbitro y donde las instituciones estén, digamos, comprometidas de alguna manera con el respeto a los resultados, eso, haberlo creído aquí es un error estratégico de inicio. O Bueno, sea, tú cuando tú, eres por ejemplo, condescendiente. caracterizas mal la realidad, tú terminas revolcado contra la realidad tal y como efectivamente es. Y eso fue lo que pasó. Ellos, mientras tanto, yo creo que de los grandes problemas de la estrategia de María Corina, haber confundido, digamos, el talante de su adversario. El segundo gran error es haber confiado en la fortaleza y en los valores de los aliados que ella seleccionó, que es la plataforma unitaria, un nuevo tiempo, etcétera, etcétera. En tercer lugar, el haber confiado en que una arenga, a eso que ella llama la familia o los ciudadanos militares, iba a ser suficiente como para transformar lo que es hoy por hoy un gobierno militar en una institución comprometida con el respeto de la Constitución y de los resultados. Entonces, bueno, cuando tú te vas equivocando así, lo que tú tienes asegurado es el desastre. Es el Es el desastre. fracaso, pero por eso te digo, por Al eso te digo, final, este tipo de batallas, que son batallas tan crudas, tan rudas, tan complicadas, no es solamente un tema de valores que los colocaron donde no era, sino es un tema de realidades. Porque ¿cuál era el tema de los valores que el María Corina lamentablemente no sostuvo con fuerza? Bueno, primero es que había que romper contra la trama de complicidades e intereses que están organizadas dentro del ecosistema criminal. Cuando tú te quieres reconciliar con ellos, ya formas parte del ecosistema. claro, Eres un rol claro. más. Ok, entonces ese desconocimiento, o sea, esa laxitud de valores de que ahora sí, pero ahora no, ese alejamiento increíble, la falta de Pero- ceguera del equipo de María Corina, que siempre apostaron a Kamala Harris, no, pero no que solo, no solo esa se torta, alejaron de lo que todo el mundo sabía, era que Trump tenía unas inmensas oportunidades de volver al gobierno. Pero es que, y después es tarde, después resulta ser muy tarde y tienes que entrar, digamos, por las ventanas, ok, pero no estás dentro de la trama. Luego, bueno, confiar en Europa y ya estamos viendo lo que es Europa, ¿no? Entonces, claro, esos son los valores que había que sostener. Y valores que probablemente, si tú los hubieses asumido, lo que pasa es que ellos llegaron a decir que Vente no era un seminario, que Vente no era un think tank, que Vente tenía una gran vocación de poder. Bueno, ahí tienes la vocación de poder, ¿no? sí, Y por lo tanto dejaron de lado los valores y se volvieron pragmáticos y pero un además mal dentro llamado del pragmatismo. particularismo del amiguismo. No, pero esta señora sí es buena, esta señora nos ha acompañado, mira que se fue con nosotros hasta Boca de Uchira o este otro. Ajá. Bueno, el tener una buena referencia, con todo respeto, porque él está ahorita preso y yo con los presos no hablo, o sea, de los presos no hablo, pero haber tenido como interlocutora a Superlano fue la medida. Y por allí, digamos, toda la ruta del abrazo con voluntad popular, o el abrazo con Primero Justicia, o el abrazo con Acción Democrática, o el abrazo con Un Nuevo Tiempo, etcétera, Pero Víctor, terminó el abrazo con siendo Izarra. el abrazo con O Izarra, el sea, abrazo no, con no, la vieja nomenclatura del chavismo. Bueno, entonces chavista. allí, O wow. sea, la vieja nomenclatura chavista que dio fundamento a todo este desastre. Porque lo que pasa es que no, es que ahorita están en contra. No vale. Nosotros dejamos claro siempre que esta transición era una transición que exigía fortaleza moral. ¿Por qué? Porque si tú vas a hacer una transición donde tú coqueteas con la inmoralidad, no, bueno, sí, nosotros somos honestos, pero bueno, este que está con nosotros a veces no lo es. Eso no va a funcionar porque se corrompen los esfuerzos a mitad del camino. Y sobre todo porque tú estás combatiendo un régimen que lleva 25 años en el poder con un tejido institucional y social muy profundo. Entonces tú no puedes darte el margen de ese pequeño laxus en el que te abrazas con un tipo que vive que vive en Europa y nadie sabe por qué vive porque rico de cuna no es.
Entonces, esas son el tipo de cosas que fracasa, que hace fracasar cualquier acción política para erosionar el poder del rey. Fracasa. No te estoy diciendo que tú te tienes que ir a un seminario y traerte a puros seminaristas, ¿verdad? Con la convicción ferviente de la política, porque también te tienes que traer político. Tienes que traer político porque esto es al final un lenguaje muy particular. Pero no puedes hacer la mamarrachada que hiciste, ¿verdad? De ir a abrazarte con todos aquellos que fueron protagonistas del desastre, porque contigo se iban a transmutar, así como la llama Violeta, tú los ibas a transmutar y entonces ellos se iban a portar bien y te iban a encaminar y te iban a enrumbar hacia el poder. Ese infantilismo, está bien que lo tenga alguien que ve la política desde lejos, pero ese infantilismo y esa grandilocuencia no la puede tener alguien que aspire a ser líder político. Porque tú dijiste cometieron un error. Yo no creo que cometieron un error. Yo creo que estaban tan ensimismados en su grandeza palurda, perdón, que dejaron de observar eso. Porque lo que sí tienen es que les sobra arrogancia. Les sobra arrogancia para el discurso, pero les falta voluntad para acompañar ese discurso. Le falta voluntad para acompañar la verdad. Por ejemplo, que tú digas, ¿verdad? Y eso fue lo más bonito que ha pasado ahorita, es que nos dejan evidencia para que la generación que venga, que se deslastre de todas estas pasiones, diga, pues de verdad que Venezuela no podía salir de donde estaba con esta sociedad. Tú vienes y dices, el 9 de enero hubo una manifestación increíble. Y el otro que estaba montado contigo en la tarima dice, que el 9 de enero no pudimos hacer nada porque no salió la gente que ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué pasa eso? Porque uno está ciego de su grandilocuencia, de que todo lo que hace es inédito, de que las fechas patrias son las que ella participa, las demás no sirven, y así no se puede hacer política, porque la política es un No, no solo conjunto de eso, mira, aprendizaje. cuando dicen eso y cuando uno revisa las entrevistas de los dirigentes políticos, es que creo que lo que tiene harto al país es la ausencia de verdad y de Bueno, transparencia. Puede ser que tú seas un factor que está comprometido con esas causas, pero tú al final caes en cuenta, wow, pero te está mintiendo mucho, es hasta preocupante, pues, ¿no? Porque no solo está escondida, sino deslindada. Y por allí no se va a ningún sitio. O sea, en algún momento, lo dijo el mismo Vladimir Petit en una de las entrevistas. Mira, en algún momento hay que decir, perdí. Y entonces me voy para la próxima oportunidad. Pero aquí este tipo de cosas, nadie reconoce nada y sucede que mientras tanto se van evaporando. Porque lo que yo noto el 10 de marzo del año 2025 es que se están volviendo humo, se están volviendo humo. O sea, ok, mientras el régimen pero pues, además está tratando de metabolizar sus propios errores y por supuesto trata de encarar los desafíos internacionales que van desde la indiferencia hasta las sanciones, los demás ni siquiera están, los demás están entrampados en esto. Voy a poner un ejemplo. Entrampados en que ellos son los solicitantes de las sanciones y como no pueden reconocer que las sanciones tienen efectos sociales, entonces dicen que las sanciones no tienen efectos sociales. Entonces, la entrevista, por ejemplo, con Sari Levy, que fue, hasta donde yo sé, la coordinadora o una de las coordinadoras, factores principales del programa de gobierno de María Corina, la entrevista que tuvo conmigo, ella estuvo una hora tratando de no decir que las sanciones tenían efectos, sino que esto ya estaba mal, esto se agarran todos los reales, y sucede que al final tuvo que reconocer que, por supuesto, simplemente basta simplemente tener al frente un diagrama de insumo-producto desde el punto de vista de una empresa, de una organización o de un país. O sea, la salud del sistema depende de la capacidad que tú tengas para captar del entorno los recursos que tú necesitas para procesarlo y transformarlo, qué sé yo, en cabillas o en bienestar social. Que este sistema sociotécnico, además sea un sistema vil, canalla, perverso, sin duda, sin duda. Pero eso no significa que tú no tengas una mínima vocación de procesar y que para eso tú necesites algunos insumos.
Entonces, que tú digas que no son necesarios, o sea, que da lo mismo, y diga que tú estás mintiendo. Porque Claro, uno no se claro, puede el claro. imaginar que no haya un efecto. Y yo lo que estoy diciendo es, si hay efectos, ustedes tienen que decir que hay efectos sociales, ustedes tienen que asumir la responsabilidad del costo, ustedes tienen que asumir la autoría de esos daños colaterales y probablemente sobre la base de la verdad ustedes tengan incluso éxito. Como decía Churchill, yo sí, yo les vengo a decir que yo voy a hacer la guerra, que no me voy a rendir nunca y que yo lo que les ofrezco un buen tiempo es sangre, sudor y lágrimas y una apuesta, porque la tenía Churchill. No vamos a dejar de luchar hasta que nuestros hermanos al otro lado del Atlántico, los americanos vengan y salven la situación. Pero lo dijo clarito y por eso construyó un liderazgo brutal, que fue el liderazgo que llevó a Inglaterra a transitar toda la guerra. Ahora, cuando tú te dices, no, vale, no hay rollo, no hay problema. No, tranquilo Es que que no va a pasar, carajo. ahí viene. Londres hubiese caído el gobierno, que fue lo que le pasó con Chamberlain, Halifax y todos ellos, ¿no? Que a la Sí. primera demostración de que la realidad no se parecía a sus ilusiones, entonces cayeron, tuvieron que caer porque fueron desafortunados. Ahora, cuando tú quieres construir una realidad falsa, donde la gente está movilizada, donde hay un compromiso infinito, donde la gente, digamos, mantiene la esperanza, donde la atención está centrada en los liderazgos, donde las sanciones no afectan a la gente, cuando tú lo planteas así, por ejemplo, ahorita que van a pasar supuestamente, yo no lo deseo, que van a decir que Venezuela es uno de los países en donde ningún venezolano puede entrar a Estados Unidos, como pasó en el primer, ajá, aquella persona que dijo, me refiero a María Corina, que Venezuela y que los venezolanos eran una amenaza para Estados Unidos, fue la que hizo esa decisión, la que Claro. redactó la decisión. En su momento yo lo critiqué y por eso lo digo hoy. Si tú dices que los venezolanos son una amenaza, que Venezuela es una amenaza a la seguridad de Estados Unidos dice, ah, ok, no entra nadie más, ningún venezolano a Estados Unidos. No los que están migrando, la gente que tiene que hacer negocios, etcétera. Los que tienen Es que, probabilidades y pueden visitar a la gente allá o pueden ir a Disney, se acaba. Entonces, claro, tú dices, eso no tiene consecuencias, tiene consecuencias. Ahora se inventan una de esta, imagínate tú, es que esto solo va a afectar a una clase media y media alta del país. O sea que ellos de entrada dicen que las clases medias no tienen derecho. O sea, no importa si se afectan. ¿Qué es eso? Yo no entiendo. pero Porque es que tú ahí vas voy. a dar por la borda a las clases medias, que son las que los apoyan. No, También, y además es el aparato productivo del país, Víctor. O o sea sea, que Chacao, por ejemplo, el poco que Chacao, queda. Latillo, la organización Miranda y todo eso, digamos, no importa que se hunden, que desaparezcan, porque eso no qué, o sea, no entiendo. Eso fue lo que dijo Sari Levy. Ok, puede ser que algunas clases medias, o sea, ¿de qué se trata, no? ¿De qué es lo que están diciendo? Por eso el tema de la normalización es importante, porque hay que hacer una visión de paralaje con eso. Lo que se está normalizando no es la tiranía del régimen, porque la tiranía del régimen es un hecho fáctico, está allí. Nadie está diciendo, oye, qué bueno que a mí me tiranizan. Nadie está normalizando eso. Lo que sí se está normalizando es la mentira como piso político. Es decir, si yo estoy a favor de María Corina, yo miento a favor de María Corina. Si yo soy del régimen, yo miento a favor del régimen. Entonces, lo que se está normalizando es la mentira. Y eso es lo preocupante. Porque como dije antes, ¿qué pasa con normalizar la mentira? Que hay una erosión de la verdad y de la moral, y entonces tú empiezas a aceptar la mentira como algo normal y aquí todos mentimos, ya no solo en política, sino mentimos siempre. Y la sociedad pierde, como dije antes, la capacidad de distinguir entre lo verdadero y lo falso, pero también entre lo bueno y lo malo, porque corroe los fundamentos morales y éticos. Entonces, hay una pérdida de autenticidad también del ciudadano, ¿verdad? Porque si tú vives en un sistema basado en la mentira, tú te ves obligado a actuar de manera que no es auténtica, porque tienes que acompañar esa mentira. Es más, si uno ve los discursos de María Corina, tú encuentras un rictus que no es coherente con el discurso que está hablando.
¿Por qué? Porque sabe que en el fondo no, la gente no está este, llevada hacia la liberación, la gente está preocupada de su día a día y ahorita con las sanciones se preocupa más, porque sabe que empieza el tema de el encarecimiento, el dólar otra vez paralelo sube, cuando hay una brecha muy grande, hay establecimientos pequeños que no son fiscalizados por el CENIAT de manera tan directa, empiezan a cobrarte el dólar paralelo o ahora hay un tercer dólar, que es el promedio, porque como el dólar paralelo está por las nubes, entonces hacen un promedio entre el dólar paralelo y el dólar oficial y te hacen un tercer tipo de cambio. Eso está No, allí. peor aún, Miguel. La verdad es que uno tiene mucha paciencia o uno simplemente, digamos que eso es lo que hay. El otro día, ¿cuál es el tipo de cambio? Yo pregunté, nosotros los, el dólar lo cobramos al tipo de cambio del euro. O sea, ya la vaina no puede ser más rocambolesca, ¿no? Exacto. O sea, no sé si me explico. O sea, si tú Sí, estás sí. cambiando dólares, pero te lo cobra a precio del euro porque el euro es más alto. O sea, hay como cuatro tipos de cambio. Pésima noticia porque cuando hay varios criterios termina siendo esto la locura de Argentina que no satisfizo a nadie y que por eso ganó Milei. Entonces, mi recomendación de entrada es que eso tiene que resolverse y simplificarse. Y mi recomendación es, llegó el momento de dolarizar, de olvidarnos de todo lo demás y por supuesto también de cambiar totalmente el esquema de propiedad alrededor de los negocios petroleros. Esa es mi solución, que el que quiera oírla, que la oiga. Ok, mira lo otro que ha pasado. Tuve yo que ir a comprar una cafetera porque se me dañó la cafetera, la verdad. Y entonces uno va a los 3 o 4 negocios que todo el mundo sabe que son los negocios que venden más barato los electrodomésticos. Ok. Y entonces, el increíble, porque en una de esas cosas que no tenía nada que hacer, bajé la aplicación de Caché y entonces, bueno, por supuesto que yo no he comprado, no por supuesto, yo no he tenido la oportunidad de comprar nada por Caché y por lo visto no voy a tenerla. Este, ¿Qué cae en cuenta? Ahora sucede que entra Cachea, tiene un boom, y sucede que ahora los negocios, y ayer hubo una denuncia, un comentario fuerte por X. Bueno, los negocios duplicaron el precio. O sea, yo le decía a mi esposa, la vieja estrategia de Ingeve, esto digamos es de hace 60 años, ok, 50 años. ¿Cuál era la estrategia de Ingeve? Te decía que te daba crédito, pero el crédito ese comercial era algo así como que tú tenías que pagar 3 veces el valor del producto y que casi que con la inicial pagabas ya el producto. Entonces, eso es lo que pasa con Cachea en este momento. Duplican el valor, los negocios duplican el valor del producto. Tienes que pagar de efectivo la inicial, ¿ok? Tienes que Bueno, de efectivo, conectarte y tarjeta. comprometerte al pago quincenal de la cosa, pero ya pagaste el producto, porque el producto cuesta 20, no 60. Y entonces, claro, Claro, en algunos casos sí es así, efectivamente. En algunos locales entonces, es así. bueno, te estoy diciendo lo que yo tuve que visitar, mi hijo, tan paciente él, de verdad, lo quiero mucho. Él me llevó local uno, local 2, local uno, porque en el local uno costaba, qué sé yo, 75, en el local 2, 100. Ok, y entonces, bueno, está bien, pero yo quiero probar cachea. Yo sé que me dijeron, no, es que usted tiene que, si usted va a pagar con cachea, usted tiene que pagar la inicial en efectivo y en dólares. Pero eso está Ok, bien que lo sepa los que están detrás de la aplicación, porque eso no exacto. está Entonces, ¿sabes bajado. lo que hice? Le dije, hijo, me da mucha pena. Ya nos habían probado el aparato y todo, nos habían mandado a pagar en casa. ¿Sabes qué? No, yo no voy a hacer eso. O sea, no tengo cómo. O sea, simplemente estoy imposibilitado de hacer la operación, porque no tengo los dólares. Y me devolví al primer local que de contado yo me ahorraba el 25%. Entonces, claro, dejé el juego, la fantasía de jugar el, el, el con cachea y me olvidé de eso. ¿Ok? Porque caí en cuenta de que no te están, o sea, vamos a estar claros, te están jodiendo. Claro, Esa es claro, es que ahí viene, mira, de cuando salió la aplicación en diciembre, ¿verdad? Que ayudó porque en Venezuela no, ahorita es que están empezando a salir los créditos, pero además Cachea es un medio de programación de pagos que te alivia la existencia. Todo el mundo quería estar y la cosa funcionaba bien. ¿Qué pasa? Frente a esta situación empieza el canibalismo, empieza él
bueno, si tú me lo vas a pagar en 6 cuotas, de aquí a, y ojo, el razonamiento, yo siempre me acuerdo en estas situaciones, el libro de Colapso de Jared Diamond, que es la gente haciendo su juego racional termina colapsando todo. Y es Así verdad, es. es el empresario, ¿verdad? Entonces el empresario te dice, mira, es que tú me vas a comprar esto que está aquí, que cuesta $20, y me lo vas a pagar en 4 cuotas, pero resulta que cuando el único dinero que yo voy a recibir en tiempo real es este, aunque Cachea tiene, siempre te pone el precio en dólares. Entonces tú terminas siempre pagando la referencia en dólares. En principio no debería perder el comercio, ¿verdad? Porque el comercio hace sus gastos en dólares. Oh, dólares, claro. Y tú lo que haces es pagar más bolívares a medida que va pasando el tiempo, porque bueno, se devalúa. Pero hay otros vivos que frente a esta locura dicen, no vale, pero si aquí no, es que esa es la lógica de la normalización de la mentira. Si aquí nos estamos jodiendo, vamos a jodernos todos. Si aquí la cosa es jodernos, yo te jodo a ti, tú me jodes a mí. Ya listo, y así saldamos la cuenta. Eso es lo peligroso precisamente. Porque tú no tienes que hacer ninguna referencia, porque tú no estás pagando ni siquiera el mismo monto en bolívares. Que tú pudiese decir, bueno, coño, es lógico que el tipo vaya a proyección a 6 meses y te suba el precio para que cuando tú pagues la última cuota sea, no, la referencia siempre es el dólar. Ah, no, pero es que ahorita no hay dólar, hay euro. Porque es que es verdad, hay un problema. Algún comercio te podrá decir, mira, sí, hay un problema para yo recibir los dólares porque no los venden, entonces los tengo que comprar paralelo. Todo eso es verdad, todo eso es verdad. Pero ¿qué hacemos? ¿Normalizamos esa mentira o la denunciamos y la hacemos un debate de la agenda pública? A ver qué pasa. Vamos a hacerle un debate de la agenda pública. No, lo que hacemos es normalizarla. Y la agenda pública lo único que tiene es, no, María Corina es valiente. Coño, ¿hasta cuándo vamos a seguir con las pendejadas? ¿Hasta cuándo vamos a seguir con el infantilismo? ¿Hasta cuándo vamos a seguir con la falta de criterio? O sea, lo que tenemos que dejar No, en mira, democracia pero yo creo que precisamente además hay un tema del cual tenemos que deshacernos, y es que la gente compró esta telenovela y quiere un final patético. Porque yo te voy a decir, yo quedé muy ingratamente impresionado porque yo sí soy de los que cree que de este tema hay que salir, y como lo dije en el programa de domingo, yo le deseo a María Corina vida y libertad, y le deseo a todos los presos políticos vida y libertad. Ok. Y cuando yo propuse, por ejemplo, que Omar González, que es un político que ayer cumplió 75 años, que está asilado, y yo propongo para él formalmente alguna medida humanitaria que lo saque del encierro donde está y que pueda volver con su familia. Eso es lo que yo deseo y propongo. Punto. Y ojo que no es una persona con quien yo tenga relación de amistad, todo lo contrario. Este, bueno, la reacción de la gente fue que se joda, que trague grueso, o sea, la gente que quiere, yo no entiendo, o sea, yo lo que creo que de esto hay no, que salir de lo que alguna pasa, manera, ¿no? lo que pasa es que ahí hay algo más complejo, creo yo, a mi modo de ver, Víctor, y es que tú tienes un liderazgo que ha sido arrogante, ¿verdad? Un liderazgo que ha metido 2.000 personas en la cárcel por ingenuo, ¿verdad? Pero bueno, atendieron el llamado. Ese liderazgo y esa representación de ese liderazgo se olvidó de esas personas, ¿verdad? Y se olvidó de aquellos a quien ha sido pisoteado por el régimen. Entonces, para salvar tus errores y tus estupideces, tú vienes en absoluta soberbia y dices, hay que tragar grueso porque para salir de esto nos tenemos que abrazar. ¿Qué pasa? Que la persona, ¿verdad? Y el fundamento de la libertad es la justicia. Tú no le puedes decir a la justicia, mira, tienes que tragar grueso, porque si no, lo que estás haciendo es una injusticia. Ya terminó. Frente a ese punto de injusticia, entonces tú dices, bueno, si aquí lo que va a prevalecer es la injusticia, que trague el grueso. Ese es el grave problema del discurso baratón, de ese que se hace cuando tú estás haciendo una campaña de preventa en un canal de televisión y la política real que afecta a millones de personas. Y esas son las consecuencias. Si tú no sientes empatía porque el liderazgo se aparta o la representación se aparta de los representados, entonces los representados la única manera que tienen de cobrar esa falta es diciendo, bueno, aplícate tú la palabra, pues.
Aplícate tú la palabra, traga grueso, porque es el único modo de justicia que encuentra. Porque Claro, que es la vieja justicia del linchamiento, ¿no? claro, Que, por eso te estoy hablando, ese es el peligro de esa normalización. Si tú normalizas la mentira, empiezas a pasar como eso. La deshumanización, una de las cosas de normalizar la mentira, una de las consecuencias es que deshumanizas a las personas, porque reduces a meros engranajes de un sistema opresivo a las personas. Primero renuncian a su capacidad de pensar críticamente porque no pueden estar, si estás en la mentira, no puedes, la capacidad crítica apunta a la verdad, pero además hace que renuncie a actuar según sus principios. Y cuando tú haces esas dos cosas, tú deshumanizas a la persona. Y lo que tienes es eso. Bueno, o sea, aquí tú me deshumanizas porque normaliza la mentira. Bueno, yo actúo en consecuencia. ¿Y cuál es la consecuencia? Si yo no te importo, tú a mí no me importas. Y toda esa presión va al liderazgo. ¿Por qué? Porque para empezar, nosotros no tendríamos este problema si no fuese por la aventura del liderazgo. Por una aventura paupérrima, por una aventura megalómana que no estaba preparada para enfrentar eso. Porque ni siquiera hicieron un diagnóstico correcto de ante quién se enfrentaban. Y lo peor es que durante todos los 6 meses pasaron. Nosotros sabemos que nos van a hacer cosas, nosotros estamos preparados. ¿Preparados con qué? mira, y también la otra cosa que hay que advertir es que la gente tiene que ser muy prudente a la hora de tomar en cuenta todas las opiniones. O sea, la época, por ejemplo, previa al 28 de julio, en donde además había una especie de muralla De casi magia. infranqueable de opinadores totalmente alineados. ¿Dónde están? O sea, que se hicieron. Eh, ahora qué te dicen, o sea, a ver, cuando yo digo que estamos el 10 de marzo aquí, usted, querido ciudadano, saque la cuenta de quién le dijo la verdad, quién le mintió, quién se burló de usted, quién lo despreció su integridad ciudadana, o sea, quién lo trató con lástima, quién lo trató como un niño al cual no se le puede decir la verdad, y saque usted sus propias cuentas, porque es que de esto hay que sacar algún aprendizaje, ¿no? Lo Esa es peor, Víctor, por lo menos es el intento de reflexión que quiero que hagamos. y ese es un intento maravilloso si se hiciera, porque lo peor es que muchos de los que compraron humo, ¿verdad? Que le vendieron, no, ya hay una cosa inminente, no, aquí fíjate, pasó una estrella fugaz, todo ese humo que vendieron, que no fueron pocos, y no fueron solo los que están afuera. Aquí adentro hay mucho que se la creía de experto en toda vaina, que vendió humo. Lo peor es que esa gente todavía sigue creyendo, ya por supuesto no vende humo, ahora vende humo en otras cosas. Lo peor es que la gente lo sigue y sigue, oye, qué interesante lo que acaba de decir, cuando lo correcto es agarrar lo que dijeron y decirle, mira, tú me dijiste el 28 esto, yo quiero saber qué pasó. Yo quiero saber qué pasó, porque tus análisis pelaron todos. Pero eso no se va a hacer porque es lo que te digo, el ciudadano normaliza la mentira, aprende a vivir la mentira y entonces agarra la mentira como un dispositivo que le aligera la crueldad de su realidad. Y entonces quiere que lo engañe. Él es el que va montado en su camionetica a las 4 de la mañana y dice, cuando yo me compre mi carro, me voy a comprar un Porsche con aire acondicionado full. Pero él sabe que eso no va a pasar. Ahora, esa fantasía le aligera el trayecto de 2 horas para llegar a su trabajo. Entonces él la Es compra, así. quiere que Es esté. así, mira, estoy leyendo ahorita que el gobierno de Trump lanza la aplicación CBP Home, es la CBP Home, como con una función que permite a los inmigrantes ilegales autodeportarse voluntariamente, cumpliendo con la orden ejecutiva para frenar la invasión fronteriza. Bueno, en esas estamos, pues, ¿no? Lo coloco como anécdota de fin de Mira, programa. ahí vamos, Nosotros ¿no? debemos montar una aplicación de esa como que bájese del liderazgo de humo. Ok, de ese baja del liderazgo de humo Pero y es que que la eso es gente se absurdo. autobaje del Eso es liderazgo de humo. absurdo, Víctor. Porque si estás hablando ya de inmigración ilegal, ¿verdad? Y él tiene esa epifanía, ya no es inmigración ilegal porque él se sale. O sea, no, yo me voy a. Es que te digo, No, porque se tiene que ir. Autodeportarse significa, a lo mejor lo que quiere decir es, a lo mejor no lo voy a interpretar. Decir es, mire, usted puede incluso, si tiene dinero, montarse en un avión y devolverse a su país.
Ok, Pero con esto antes que yo lo, garantizamos antes cero que yo lo haga. distinción. No, es que yo te digo, la estupidez, yo no, ya, yo pensé que era algo de de nuestro momento político, pero veo que es algo que recorre el mundo como las consignas de la izquierda y cada vez afecta a más personas. Cuando uno ve la realidad en España, frente a lo político, tú te asombras. Cuando vas a Francia, también. Cuando vas a Alemania, también. Cuando vas a Inglaterra, también. Entonces tú dices, y la única, o sea, creo que vivimos un momento en el que va a triunfar la maldad como tal, porque el mundo se acostumbró a vivir en la mentira. El mundo Bueno, dejó porque la... es que cuando tú practicas la necedad juvenil, o sea, Europa está necia, pues, ¿no? Entonces le están quemando las iglesias en el corazón cristiano de Europa, que es Francia, ¿no? Pero no solo eso, está necia porque quiere hacer una guerra para la cual no está preparada. Y Sí, casi que le dice a Rusia, tranquilo que en 8 meses sí voy a estar preparado, o en 10 meses, o en 18 meses. Espérame que te voy a dar. Así no funciona la cosa, no funciona. Pero está el régimen de Siria que está cometiendo una especie de genocidio contra los cristianos y ellos no se atreven a tener alguna no, posición al respecto, ¿no? Todo está muy complicado y por cierto, coloco lo de Siria como agenda porque es que cada día nosotros estamos más de último, ¿no? O sea, es mucho más complicado el tema sirio en este momento para todo el equilibrio del Medio Oriente que lo que pueda pasar en Venezuela. En fin, mi querido amigo, 10 de marzo, aquí en esto de la naturalización de lo que hay. de la normalización de la mentira. Así es. Bueno, muchísimas gracias, Miguel. Gracias a todos los que escucharán o están escuchando este programa. Y nos seguiremos viendo. Ya saben, aquí se habla libertad, arrimados al Mingo TV, el canal de José Domingo Blanco y Erika Mendoza Tobar por YouTube. A Mingo y a Erika Mendoza en X los consiguen como @Mingo TV y @Ementov. En Instagram, amigo como @Mingo TV y @Erika Mentov. A Miguel Fontán como @Miguel Fontán y a mí como @BJMC. Pasen por patreon.com, Víctor Maldonado C. Dejen allí su aporte y nosotros seguiremos trabajando para ustedes y con ustedes. Saludos a todos. Muchas gracias.